Sí, hay un tema en la pobreza extrema, y es que de alguna manera la familia es como que sirve para hacer ese espacio de desquite, donde vos te podés desquitar y no pasa nada. Entonces en algunos casos se vuelve extremo. Los niños son los que reciben, por ejemplo, la violencia de los adultos que implosionan y que no tienen con quién desquitarse, o no se pueden desquitar en la calle, entonces se desquitan en la casa con los hijos, o el marido con la mujer, o la mujer con el marido, por ahí más desde lo verbal y no desde lo físico, por cuestiones obvias. Entonces la violencia intrafamiliar, que desde una perspectiva progre está mal asociarla a la pobreza, yo creo que en todos los casos la pobreza siempre empeora los cuadros, no solo por este estrés que es lidiar con la vida cotidiana en la miseria y lidiar con los escasos recursos, sino porque también, si en algún momento te concientizás de ese problema o te concientizás de que está mal, las herramientas y los recursos para salir van a ser muy escasos o prácticamente inexistentes. Entonces, la persona que no tuvo afecto y que no tuvo cariño y que le costó mucho encontrar ese cariño y que lo va a buscar de alguna manera, o esa aceptación social, por ahí termina dando charlas TED o haciendo cualquier locura para intentar encajar. En el caso de una persona que por ahí no lo sabe procesar o lo procesa de una manera negativa o autodestructiva, y en el caso de una persona con recursos quizás tiene para ir a terapia o buscar otros caminos, que no digo que sean más felices. La felicidad no tiene clase social. La felicidad es algo de lo que no vengo a hablar porque no es mi área. Ahora, los recursos para la búsqueda de la felicidad tienen que ver con el dinero. Tienen que ver con el dinero, tienen que ver con una parte espiritual muy importante, pero también hay muchas cosas que entibian la vida o que la hacen más amena. Todos los elementos para combatir hasta incluso las miserias espirituales o las derrotas espirituales que cada uno tiene todos los días, con dinero se llevan un poco mejor. Y con dinero se procesa un poco mejor, y con dinero tomás una yerba de más calidad, y con dinero consumís de más calidad, y con dinero comés mejor y te enfermás menos. Entonces, todo tiene que ver con los recursos. El prejuicio es bilateral, yo lo hablo mucho cuando voy a merenderos, comedores y trato con chicos de las villas, en especial con adolescentes, porque es muy importante, no solo para la convivencia, digamos, porque el villero por ahí no tiene tanto poder para discriminar al otro, digamos. Es más grave cuando la discriminación viene de alguien que tiene poder para ejercerla. Pero, ojo, yo les digo, ojo con decir que todo es de cheto. Porque si de repente todo es de cheto, entonces, ¿qué queda para vos? Si viajar es de cheto, entonces vos no vas a desear viajar porque es de cheto. Entonces nosotros tratamos de inculcarle, yo y la gente con la que hacemos estas cosas, tratamos de inculcar pobres mucho, que tratan de evangelizar. Pobres recuperados. Sí. Posta tratamos de esto de que no nos roben la vida, porque de repente si viajar es de cheto, estudiar es de cheto, todo es de cheto. Al final te quedas con una parte que no está buena. ¿Y a vos qué te corresponde? No está bueno el tropi, la cumbia y nada más. No, o sea, nada es de cheto y nada. Tratamos de figurar mucho eso, porque cuando el prejuicio es bilateral, entonces las personas construyen su rol en la sociedad, y eso en los niños determina mucho las ambiciones, los sueños, las metas, y me parece que termina achicando la proyección de cada niño y de cada adolescente. El cheto lo que me enseña a mí es que las cosas que yo pensaba que me daban prestigio, que no eran las altas llantas, pero eran las equivalentes en el género femenino, en realidad me hacían ver más pobre de lo que era. O sea, me hacían evidente mi pobreza. Todo eso que, si sos pobre, evidencia tu pobreza o se ve espantoso para esa clase que es la que te tiene que dar laburo, y por eso te importa. Después, de acuerdo a la personalidad de cada uno, te importará más o menos, pero en ese momento, cuando vos, digamos, intentás encajar, porque ese es el pobre que verdaderamente sufre, el pobre que desea salir, o el pobre que se avergüenza de su pobreza, es que te podés comprar algo propio y que te lo podés comprar vos, se tiene que notar que es comprado y se tiene que notar que tiene un valor. Entonces, de alguna manera, demostrar que uno es caro o que uno puede tener cosas caras, demostrar el valor a través de lo que se obtiene, es de quien sangra por su herida, de quien nunca tuvo, entonces una vez que tiene, necesita que se note que tiene. Es que no se perdona, porque también hay una idea desde otro sector de decir, bueno, al final no perdonan que el pobre salga de la pobreza, o no perdonan que el pobre consuma o que acceda a mejores cosas. Y no es así tampoco, o por lo menos es una verdad a medias, que me interesa desmitificar, porque en realidad lo que no se perdona es que una persona salga de su clase social
y mantenga los mismos gustos, consumos y parámetros culturales de su vieja clase. Entonces, si tenés un poco más de plata, tus prioridades tienen que ser ahora las de tu nueva clase social. No pueden ser las viejas. Eso es lo que no se perdona. En Argentina se usa mucho el término negro. Yo sé que acá en la capital federal se usa cada vez menos, pero en la Argentina sigue completamente, yo odio ese término, sigue completamente vigente y válido. Entonces, el negro con plata, cuando el argentino te dice el negro con plata, está diciendo fue pobre, claramente fue pobre, y ahora tiene plata y la usa como alguien que no tuvo siempre plata. Entonces, eso es lo imperdonable. Si vos salís y enseguida te adaptás y te infiltrás en la otra clase, se te perdona. Si no lo haces, es un poquito más bravo. Las prioridades están muy presentes, se vio mucho en las redes sociales. Y es muy frecuente, ya ahora no está tanto ese chiste, pero fue durante años furor, el de las que subían selfies o los que subían selfies con la pared sin revocar. Es como que, ¿cómo vas a disfrutar de las redes sociales? ¿Cómo vas a subir una foto como todos los demás y tenés la pared sin revocar? Ocultala o primero revocar la pared y después tener un celular. Ese esquema de prioridades que no sabemos quién lo escribió o en qué manual está y por qué es tan sagrado para algunas personas, pero se ve muy claro. Entonces, no es que no se perdona salir de la pobreza, al contrario, es algo que se exalta mucho desde nuestra sociedad, pero ojo con no entender los códigos de la nueva clase o no entender los nuevos códigos de la cantidad de guita que tenés ahora, porque en ese caso sos el hazme reír de la sociedad. Bien.